Vamos a retomar la clase de hoy de mecanismos de división celular. Nos faltaba hablar sobre la meiosis. El término meiosis deriva del vocablo griego proceso menor, ya que es una división reduccional, en la cual se reduce el número de cromosomas y la ploidía de las células. A diferencia de lo que ocurre en la mitosis, en donde una célula diploide pasa por la fase S, replica el ADN y a partir de allí se genera una división celular en la que el producto son dos células también diploides, idénticas entre sí e idénticas a la que les dio origen. En la meiosis, esta célula diploide que pasa por la fase S, duplica su material genético, ahora ingresa en una división celular que es seguida por una segunda división celular, generando cuatro células hijas que son diferentes entre sí y diferentes a la célula que le dio origen. La pregunta que tendríamos que poder responder es ¿por qué es posible que luego de una fase S de replicación del ADN se puedan dar dos divisiones celulares sucesivas? Y la respuesta está en que la reducción de la actividad del CDKM luego de la anafase meiótica 1 no es total. Es lo suficientemente elevada como para poder desmantelar el uso meiótico, bien digo, pero no alcanza como para activar la unión de la helicasa al origen de replicación y así activar un complejo prereplicativo. Dijimos que la división meiótica es una división reduccional, ya que mediante ella se reduce el número de cromosomas de las células hijas, o sea, se reduce la ploidía de una célula diploide con dos juegos de cromosomas, obtendremos células haploides. Veamos cómo es esto. Esta célula diploide premeiótica va a pasar por su periodo de fase S, duplicando su material genético, y entonces duplicando su carga de 2C a 4C, manteniendo su ploidía. Esta célula es capaz de entrar en una división celular llamada meiosis 1, que es la verdadera división reduccional, ya que en esta división se separan los cromosomas homólogos generando dos células hijas que son haploides. Cada una de ellas contiene un único juego de cromosomas constituidos por dos cromátides hermanas cada uno de ellos. Cada cromosoma está constituido por dos cromátides hermanas, o sea, son cromosomas duplicados. Vale decir que son células haploides cuya carga es 2C. Y cada una de estas células puede sufrir una segunda división meiótica, que esta es muy similar a la mitosis, o sea que sería una división ecuacional, en donde estos cromosomas duplicados separan sus cromátides hermanas, generando dos células con la misma ploidía que la célula que les dio origen, pero reduciendo su carga. Así, el resultado general de la meiosis es la obtención de cuatro células haploides con una carga de 1C cada una, a partir de una célula diploide que tenía una carga de 4C. Esta tabla resume las principales diferencias entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis existe una única división celular que genera dos células hijas a partir de una célula madre, mientras que en la meiosis, producto de dos divisiones celulares sucesivas, se generan cuatro células hijas a partir de una célula madre. Y estas células hijas han reducido la ploidía. Estas células hijas son haploides y provienen de una célula diploide, mientras que en la mitosis una célula diploide da origen a dos células también diploides. Luego de una fase S en la mitosis, en donde se duplicó el material genético, se produce la división celular que recupera la carga de ADN de la célula de origen, mientras que en la meiosis, luego de una fase S de duplicación del material genético, se dan dos divisiones que reducen aún más la carga de ADN. En la meiosis se genera el apareamiento de los cromosomas homólogos y el intercambio de fracciones de las cromátides no hermanas de estos cromosomas homólogos en un proceso de recombinación, cosa que no ocurre en la mitosis. En la mitosis, los cinetocoros de un cromosoma duplicado se orientan en forma
polar o biorientados, y las coecinas de los brazos se desestabilizan en la profase. En la meiosis 1, en donde tenemos esta tétrada formada por los dos cromosomas homólogos, los cinetocoros de un mismo cromosoma están coorientados hacia el mismo polo y las coecinas de los brazos permanecen funcionales durante toda la profase y metafase. Y por último, en la división mitótica, los cromosomas se separan en anafase, separando las cromátides hermanas, mientras que en la meiosis 1 lo que se separan son los cromosomas homólogos, y sí se ocurre la separación de cromátides hermanas, pero en la división meiótica 2. Por último, la división mitótica es ecuacional, ya que las células hijas tienen la misma cantidad de ADN e idéntico ADN que las células que le dio origen, mientras que la meiosis es reduccional y las células son todas diferentes entre sí. La gran diferencia entre mitosis y meiosis radica en la profase de la división meiótica 1, en la cual la podemos dividir en 5 etapas, denominadas leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. A lo largo de esta larga profase meiótica, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de sus cromátidas no hermanas, para luego, determinada la profase, quedar unidos entre sí a través de los puntos donde se generaron estas recombinaciones, a los cuales denominamos quiasmas. Así, en el leptoteno, los cromosomas comienzan a condensarse y se unen a la membrana nuclear a través de la placa de unión, para luego, en el cigoteno, comenzar el proceso denominado sinapsis, con la formación del complejo sinaptonémico, un complejo constituido por el ADN y proteínas, los cuales median el intercambio de material genético o recombinación o crossing over, y los cromosomas apareados reciben el nombre de tétrada o bivalente. Luego seguimos con el paquiteno. Los cromosomas homólogos ya están perfectamente apareados y aparecen lo que se llaman los nódulos de recombinación, que pueden durar varios días, y allí, en estos nódulos de recombinación, es donde se produjo la recombinación genética. En el diploteno, entonces, comienza la desinapsis, se disgrega el complejo sinaptonémico, se separan las dos cromátides de cada cromosoma y quedan unidos por los quiasmas, que representan los puntos donde se produjo el entrecruzamiento. En la desinapsis es la etapa ya de transición, camino hacia la metafase. Los cromosomas se condensan y se separan totalmente de la envoltura nuclear y ya están preparados para su relación con las fibras del huso meiótico. ¿Qué es lo que ocurre en este entrecruzamiento? Bueno, dijimos que los homólogos se reconocían entre sí y se apareaban, formando esta estructura de tétrada o bivalente, y quedarán unidos en los puntos de recombinación por estas estructuras denominadas quiasmas. Aquí graficamos un ejemplo. Acá tenemos un cromosoma A constituido por dos cromátides hermanas, las cuales las numeramos cromátide 1 y 2 en colores naranjas, y el cromosoma homólogo A también, pero de origen materno, del juego homólogo materno, que tiene sus dos cromátides hermanas, que las denominamos 3 y 4. En la profase meiótica 1 se lleva a cabo el entrecruzamiento y entonces se generan cortes en las distintas cromátides, que terminan siendo luego unidas con las cromátides no hermanas del cromosoma homólogo, y entonces, como resultado de ello, obtenemos cromosomas cuyas nuevas cromátides están constituidas por fragmentos de la cromátide original y un fragmento que provino de la cromátide no hermana del cromosoma homólogo.
En este ejemplo, se produjeron 3 entrecruzamientos, por lo cual se generaron 3 quiasmas. No es habitual que se generen tantos entrecruzamientos, por lo general no se llevan a cabo más de 2, pero siempre se tiene que llevar a cabo al menos 1. En el leptoteno, esta recombinación es llevada a cabo a través de la acción de proteínas como la ESPO11 y el MR11, que es un complejo proteico, que provocan, decíamos, la ruptura del ADN en lo que se llaman hotspots o puntos calientes y promueven la recombinación. Y la recombinación general tiene 2 propósitos. Una, la de mantener unidos a los cromosomas homólogos para iniciar la meiosis en esos puntos que llamamos quiasmas, y la otra es la de poder recombinarlos como para aumentar la variabilidad a la hora de fabricar gametas. El complejo de recombinación, entonces, decíamos que asegura al menos un entrecruzamiento por cada par de homólogos para garantizar la correcta segregación en la anafase 1. Pero se producen múltiples rupturas por ESPO11 en hotspots, pero la mayoría de ellas son reparados por la maquinaria de reparación. Y entonces, una vez que se generó la ruptura por ESPO11, puede llevar a cabo el evento de recombinación o puede llevar a cabo un evento de reparación del ADN. En la diapositiva anterior dijimos que el entrecruzamiento homólogo era importante para generar variabilidad, una característica muy remarcable de la reproducción sexual que genera organismos diferentes entre sí. El otro mecanismo que asegura la variabilidad es la segregación al azar de los cromosomas homólogos en la división meiótica 1, en donde tenemos un juego de cromosomas materno y un juego de cromosomas paterno, pero que en la anafase meiótica 1, algunos de los maternos irán a un polo y otros de los maternos irán al otro, y así lo mismo con los paternos, generando unas células hijas híbridas cuyos juegos de cromosomas haploides ahora van a estar constituidos por miembros del juego materno y del juego paterno. Lo podemos, así, podemos hacer el cálculo de las distintas gametas que se pueden generar dependiendo del número de cromosomas que constituyen los juegos cromosómicos. En el humano, cuyas células diploides tienen 46 cromosomas, el juego de cromosomas está constituido por 23 cromosomas. Vale decir que si hacemos el número combinatorio que surge de elevar 2 a la potencia del número de cromosomas que constituyen los juegos, vemos que tenemos la posibilidad de generar 8,4 millones de gametas diferentes combinando a los 23 cromosomas de ambos juegos. Veamos un ejemplo más sencillo para una célula hipotética cuya célula diploide tiene 10 cromosomas, o sea que cuyo juego cromosómico está constituido por 5 cromosomas. Esas células pueden generar hasta 32 combinaciones distintas. En este caso, los cromosomas son las cartas, y acá tenemos el juego materno constituido por el 5 de trébol, el Q de pica, el joker, el 7 de diamantes y el 4 de corazón, y el juego paterno constituido, por supuesto, por los mismos cromosomas, sea las mismas cartas, 5 de trébol, Q de pica, joker, 7 de diamante y 4 de corazón. En la metafase meiótica 1, los pares homólogos se aparean y luego en la fase meiótica 1 se separan los dos juegos de cromosomas homólogos, pero al azar. Y entonces acá vamos a ver que en las células hijas ahora haploides vamos a tener un juego híbrido constituido por cromosomas paternos y maternos, y el otro juego también híbrido constituido por cromosomas paternos y maternos, pero por supuesto que cada uno de esos juegos tienen un cromosoma de todos los cromosomas que constituyen el juego, el 5 de trébol, el Q de pica, el joker, el 7 de diamantes y el 4 de corazón. El entrecruzamiento homólogo
aumenta esta variabilidad. O sea, de estos 8,4 millones de gametas diferentes, ahora podemos hacer muchísimas más, ya que todas las cromátides van a diferir. Ya las cromátides hermanas no son idénticas porque algunas de ellas traen fragmentos de las cromátides no hermanas de su cromosoma homólogo. Es como que este Joker ahora, si lo damos vuelta, tiene un fragmento del Joker del juego de naipes del lomo rojo. En la anafase mitótica o meiótica 2, que es una división análoga a la mitótica, ambos cinetocoros de los cromosomas duplicados están biorientados, vale decir que están unidos a fibras del uso que emergen de polos opuestos. Las cromátides hermanas permanecen unidas en este punto gracias a la presencia de coecinas en la región centromérica. Cuando pasamos a anafase, la separasa escinde a las coecinas centroméricas y entonces las cromátides hermanas migran a polos opuestos. En la meiosis 1 la orientación es diferente. Ambos cinetocoros de un cromosoma duplicado están coorientados, unidos a fibras que emergen del mismo polo. Y los brazos de estos cromosomas homólogos permanecen cohesionados gracias al complejo de coecinas que no ha sido desmantelado en la profase. Y eso le da la fuerza en los quiasmas para mantener a la tétrada unida. En anafase, cuando se activa la separasa y logra escindir a las coecinas de los brazos de los cromosomas, entonces los cromosomas homólogos se separan y cada uno de ellos migrará hacia polos diferentes. Una pregunta que nos puede surgir en este momento es ¿por qué las coecinas de los cromosomas meióticos tienen un comportamiento diferente a las coecinas de los cromosomas mitóticos? Y esa diferencia radica en que las coecinas meióticas no poseen la subunidad SC1, sino que la reemplazan por esta subunidad homóloga REC8. SC1 era esa subunidad que era blanco de la acción de la separasa, pero que también era escindida por fosforilaciones en la profase, y eso llevaba a que en la profase mitótica los brazos de los cromosomas que eran fosforilados por Aurora B se escindiesen, pero los cromosomas permanecieran unidos en la región centromérica gracias a la presencia de yugosina y la fosfatasa PP2A, y se separaban en anafase cuando la separasa escindía las coecinas de la región centromérica. En los cromosomas de la meiosis, en la profase meiótica 1 también las quinasas Aurora fosforilan a las subunidades REC8, pero estas no son escindidas por fosforilación y entonces permanecen con su actividad cohesiva a lo largo de las primeras etapas de la meiosis 1, en la profase, prometafase y metafase meiótica 1. Sin embargo, cuando llegamos a anafase meiótica 1 y se activa separasa es capaz de escindir a estas coecinas fosforiladas en los brazos, pero no escinde a las coecinas de la región centroamérica, ya que estaban protegidas por yugosina y PP2A. Por eso, en esta anafase meiótica 1, los cromosomas homólogos migran, los cromosomas homólogos se separan, ¿sí? Y ambas cromátides de cada cromosoma migran juntas gracias a que sus centrómeros permanecen unidos. En la anafase meiótica 2, yugosina se desprende de la región centromérica y entonces ahora sí separasa va a poder cortar las coecinas de la región centromérica y separar a las cromátides hermanas. Hablamos de la generación de una no disyunción cuando se producen errores en la anafase, ya sea en la anafase meiótica 1, en donde no se separan los homólogos correctamente, o en la anafase meiótica 2, donde las cromátides hermanas no se separan.
Esto va a generar la aparición de células aneuploides y se va a dar cuando en meiosis 1 no se haya generado un evento de recombinación y entonces no haya ningún quiasma que mantenga unido a un bivalente, o cuando el quiasma se encuentre muy próximo al telómero y se pueda desprender, o cuando no se genere la tensión adecuada para mantener unido al bivalente hasta antes de la anafase meiótica 1. La mayoría de los embriones que se generan por una gameta aneuploide no son viables. Los que reciben un cromosoma de más serán trisomías y los que reciben un cromosoma de menos serán monosomías. Todas las monosomías y la mayoría de las trisomías son inviables. Y en el caso del síndrome de Down, que es la trisomía del par 21, existe una copia extra del cromosoma 21, por lo que hubo una no disyunción en la meiosis 1. La no disyunción en la meiosis 1 aumenta dramáticamente con la edad materna. Ustedes saben que los ovocitos de las mujeres empiezan la meiosis en el ovario fetal, pero que se detienen en el diploteno hasta la madurez sexual, más o menos los 14 años, pero muchos de esos ovocitos permanecen muchos años en ese estadio, algunos hasta más de 40 años. La meiosis 1 culmina en cada de alguno de estos ovocitos, culmina en cada ovulación y se vuelve a detener la metafase meiótica 2, que solo se completa si ese ovocito es fecundado y entonces llega a madurar a óvulo. Piensen entonces ustedes en una mujer de 40 años, el ovocito que va a ovular, que va a completar su división meiótica, ha permanecido por 40 años en la etapa del diploteno y es muy probable que ese bivalente se desorganice por los mismos mecanismos que mencionamos en la diapositiva anterior, y entonces que esa mujer esté generando ahora gametas aneuploides. En los hombres la meiosis comienza en la pubertad, en los testículos, y se mantiene en forma continua. La no disyunción masculina no es tan frecuente, pero sí es frecuente que en las tasas de mutación en las gametas masculinas, ya que en las células germinales masculinas el índice de división mitótica es mucho más elevado. Habiendo comprendido entonces los eventos que ocurren en la meiosis, podemos entonces tratar de entender qué es lo que ocurre en las gametogénesis o generación de gametas, tanto femeninas como masculinas. Empecemos por la generación de gametas femeninas u oogénesis, donde una célula germinal primordial que migra hacia las gónadas en desarrollo sufre diferenciaciones, sufre un proceso de diferenciación, y se generan las oogonias. Las oogonias son células diploides que se dividen dentro de las gónadas en desarrollo por mitosis. Y como ustedes saben, el producto de una mitosis es una célula idéntica son dos células idénticas entre sí e idénticas a la que le dio origen. O sea que se conserva la ploidía y va a presentar una carga 2C si está en G1 o 4C si está en G2. Estas oogonias pueden diferenciarse, algunas de ellas, en ovocitos primarios, y cuando pasan por el periodo S de duplicación del material genético, entonces su carga ahora es de 4C y puede entrar en división meiótica 1, en donde los cromosomas homólogos se aparean, se intercambian material en el entrecruzamiento o crossing over, y en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos generando células haploides, cada una de ellas con un único juego completo de cromosomas y por supuesto habiendo reducido la carga a la mitad. Estas células haploides, productos de la meiosis 1, se llaman ovocitos secundarios, que pueden entrar en la división meiótica 2 para generar la gameta madura, óvulo, que
como esta división es ecuacional y es muy similar a lo que es una mitosis, las células hijas conservan la haploidía de las madres, o sea que siguen siendo haploides, pero redujeron su carga. Ahora vamos a ver cómo es, más adelante, vamos a ver cómo es esta maduración de los ovocitos y cómo es que se llega al óvulo maduro. En la gametogénesis masculina o espermatogénesis, los eventos son similares. Una célula germinal primordial puebla la gónada en desarrollo, se diferencia espermatogonia, la espermatogonia, que es diploide, se divide por mitosis y genera nuevas células diploides llamadas espermatogonias, también, porque son idénticas entre sí e idénticas a la madre, que pueden tener una carga 2C en G1 o 4C en G2. Si esta célula se diferencia a espermatocito primario, sigue siendo diploide, pero al pasar por S, ahora su carga es 4C. Y esta célula diploide con carga 4C se va a dividir por meiosis 1, sufriendo todos los procesos que ocurren en la meiosis 1, el apareamiento de homólogos, el entrecruzamiento y la separación de homólogos en anafase meiótica 1, generando dos células haploides, cada una con un juego completo de cromosomas, ¿sí? Y reduciendo su carga a la mitad. Reduce la haploidía y reduce la carga. Estos espermatozoides secundarios que se generan por meiosis 1 pueden sufrir o van a sufrir la segunda división meiótica, la meiosis 2, generando células haploides con una carga de 1C, ya que estos cromosomas, que estaban constituidos por dos cromátides hermanas cada uno, ahora separan sus cromátides hermanas, que migran a los polos opuestos y generan estas células haploides, que son diferentes entre sí y diferentes a la que les dio origen. Estas células que se obtienen por meiosis 2 se llaman espermátides, que sufren una nueva diferenciación para llegar a formar la gameta madura o espermatozoide. En la diapositiva anterior dijimos que las células que migraban a las gónadas en desarrollo eran las células germinales primordiales y que a partir de ellas todavía no estaba definido cuál es el sexo de ese individuo, pero lo va a determinar la expresión de un gen que está presente solamente en el cromosoma Y, que es el gen SRI. Vale decir que si el individuo no posee cromosoma Y, el destino por defecto para el desarrollo es el desarrollo de las hembras. Pero si las células poseen este cromosoma Y, se va a expresar el gen SRI y va a torcer ese destino por defecto, llevándolo a un desarrollo masculino. El gen SRI, que se expresa en una subpoblación de las células de la gónada en crecimiento o de la cresta genital, va a hacer que estas células se diferencien en lo que se llaman las células de Sertoli, que son células de soporte, y van a producir la diferenciación de la célula germinal primordial, esta célula representada en rojito, ¿sí?, hacia la espermatogonia, que luego va a generar por espermatogénesis los espermatozoides. Además, va a generar una hormona antimülleriana que va a bloquear el desarrollo del tracto genital femenino y va a estimular la migración de otras células endoteliales y musculares para la producción correcta de los espermatozoides. Además, va a colaborar con la diferenciación de otras células somáticas para formar las células de Leydig, que son las que secretan la hormona testosterona. Esto en el caso de que las células tengan el cromosoma Y. Si las células no tienen el cromosoma Y, o sea, son células cuyo par sexual está constituido por dos cromosomas X, entonces esta célula no se va a diferenciar a célula de Sertoli y entonces se va a dar el desarrollo femenino, en donde la célula germinal primordial va a dar origen a la ovogonia con la generación de los óvulos,
y se van a generar las células productoras de estrógenos y las células foliculares características del aparato sexual femenino. Los espermatozoides se generan entonces en los tubos seminíferos y están siendo alimentados o están soportados gracias a la presencia de las células de Sertoli vecinas. Esta espermatogénesis se da con citocinesis parciales, generando lo que se llaman sincitios, que son las células que están unidas por puentes citoplasmáticos hasta la generación de espermátides. Luego, en la espermiogénesis, los espermatozoides maduros se liberan de este sincitio y tienen su aspecto característico con una cabeza y una cola. La cabeza contiene al núcleo haploide con una vesícula acrosómica que les sirve para la fecundación. Este cuello bien lleno de mitocondrias y que le da la energía necesaria para que el flagelo pueda ejercer su acción natatoria y poder avanzar en el tracto genital femenino en el momento de la fecundación. Bueno, y este es el corte transversal del flagelo nadador del espermatozoide. Yendo a la descripción de los ovocitos, podemos decir que están cubiertos por una capa de glicoproteína llamada zona pelúcida que los protege de daños mecánicos y constituye una barrera especie específica para la fecundación. Presentan gránulos corticales, como se ve en esta foto, que en el momento de la fecundación liberan su contenido y provocan cambios en esta zona pelúcida para evitar una polifecundación, una polispermia. Además, contienen un gran citoplasma llamado vitelo que tiene todos los nutrientes. En los mamíferos cuyos embriones se desarrollan fuera del cuerpo, ¿sí? Ese vitelo es muy importante. Y aquí tenemos la evolución de la oogénesis en la especie humana. Al nacimiento, el ovocito primario está detenido en profase meiótica 1. La meiosis en las mujeres se da en la etapa, comienza masivamente en la etapa embrionaria y se detiene en la profase meiótica 1. Durante el crecimiento de la niña, este ovocito crece, se genera la zona pelúcida, dentro del ovocito se generan los gránulos corticales que mencionábamos recién, y está rodeado por lo que se llaman las células de la teca y las células de la granulosa. Cuando inicia la pubertad, entonces este ovocito primario está en condiciones de comenzar la meiosis 1. Y si recibe la oleada hormonal correspondiente de FSH, se va a inducir el crecimiento de algunos de estos y uno solo va a terminar madurando. En este momento, el folículo que madura crece enormemente y cuando recibe una segunda oleada hormonal constituida por FSH y hormona luteinizante LH, desencadena la maduración y la ovulación, donde el ovocito que había permanecido en la profase meiótica 1 completa su división meiótica y se frena en metafase meiótica 2 a la espera de ser fecundado. Los espermatozoides eyaculados alcanzan la maduración dentro del tracto genital femenino en un proceso llamado capacitación, mediante el cual se desprenden de gran parte del colesterol de su membrana y incorporan grandes cantidades de calcio y bicarbonato que activan ciertas vías de señalización. Los ovocitos ya alcanzaron al oviducto y están recubiertos por las células de la granulosa que están inmersas en una matriz extracelular muy rica en ácido hialurónico. Entonces, el
espermatozoides que ingresan y rompen esta barrera de las células de la granulosa, lo pueden hacer gracias a que tienen una enzima hialuronidasa que es capaz de penetrar esta matriz extracelular, llegando a la zona pelúcida para desencadenar lo que se llama la reacción acrosómica, la liberación del contenido de la vesícula acrosómica, y entonces poder deteriorar a las glicoproteínas de la zona pelúcida. Una vez que se llevó a cabo la reacción acrosómica, entonces se puede completar la fusión del espermatozoide con el ovocito, que genera unas oleadas de calcio dentro del ovocito que permiten la liberación del contenido de los gránulos corticales en una reacción llamada reacción cortical, que desencadena que se complete la división meiótica 2, liberando el corpúsculo polar y generando el cigoto. Además, la liberación del contenido de los gránulos corticales generan cambios en la zona pelúcida que impiden la penetración de nuevos espermatozoides. Además del juego haploide de cromosomas que aporta el espermatozoide en la fecundación, también aporta un par de centriolos que formarán parte de los centrosomas del nuevo huevo o cigoto. Entonces, cuando se desestabilizan las membranas nucleares y se duplicó el par de centriolos, se generaron los dos centrosomas, ya la célula nueva diploide, constituida por los juegos cromosómicos materno y paterno, pueden entrar en sucesivas divisiones mitóticas. En estas fotografías se ven aquí el uso del ovocito no fecundado. Acá se ve luego de 5 horas de la fecundación, donde todavía los pronúcleos no están unidos, pero ya se ve la generación del corpúsculo polar, y aquí ya se han duplicado los centrosomas, se generó la célula diploide y ya está lista para empezar con la primer mitosis. Con esto terminamos la clase de hoy y los dejo acá en presencia del Joker recombinado. Chao chicos, nos vemos pronto. Espero que sigan cuidándose y que pronto nos podamos ver en la facultad. Les mando un abrazo grande.